participar del lado con lo más relevante. Bueno, nos quedan entonces los músculos del cuello. Los músculos del cuello son los encargados de asegurar los movimientos de la cabeza y de la columna cervical. Estamos hablando de músculos en cabeza y cuello. Comprenden los siguientes grupos. ¿Qué músculos vamos a estudiar? Músculos anteriores, flexores, músculos posteriores, extensores, músculos laterales o flexores laterales o rotadores cuando trabajan en acción individual, y músculos relacionados con el dioides, músculos suprayoideos e infrayoideos. No quiero hablar ni enojarme. Estamos en clases. Si quieren charlar, ahí está la puerta. Pueden charlar toda la hora. Bien, entonces los músculos de la región anterior, estamos agarrando el primer grupito y lo estamos colocando aquí, se divide en un grupo profundo, medio, en un grupo profundo lateral. En ese plano ya entran los infrayoideos, los suprayoideos. Luego llegamos al plano superficial y vamos a ver los músculos superficiales de la región anterolateral, especialmente el esternocleidomastoideo, los escalenos, y terminamos con el grupo superficial, que es el platisma. Este platisma ya no lo estudiamos porque lo hemos estudiado en músculos de la cara, entonces menos ese tenemos que ver todos los demás. Bien, entonces seguimos la siguiente división: grupo profundo, medio o prevertebral. Si ustedes se fijan, occipital, columna cervical, primeras dorsales, estamos en el plano profundo. La columna está al fondo, los músculos están organizados ahí. Son tres: el recto anterior de la cabeza, el largo del cuello y el largo de la cabeza. Entonces, aquí quiero que este es pequeñito, lo vamos a ver enseguida. Aquí es donde generalmente suele haber confusión en las acciones. Es verdad, ustedes ya saben cómo hago las preguntas y algunas personas se equivocan y me contestan como si fuera un músculo del cuello, un músculo de la cabeza. Eso lo vamos a reafirmar. Bueno, pintados, ahí están los músculos ocupando esa región. Vamos con el primero. Recto anterior de la cabeza. El recto anterior de la cabeza, fíjense, es un músculo que va a venir desde el occipital hacia el atlas. Une el occipital al atlas y, por lo tanto, vincula la articulación atlanto-occipital o occipito-atloidea. ¿Dónde se originan? Las apófisis transversas y masas laterales del atlas, fíjense, y desde ahí se van a dirigir hacia la porción basilar del occipital, ¿no? Van a ir hacia arriba. Desde las partes laterales, las masas laterales del atlas, en dirección al occipital. Se van a insertar en la porción basilar del occipital, en la sutura petrobasilar, es decir, al lado de esta fosa o de este surco basilar, y por supuesto en relación con la porción petrosa del temporal. Ahí es donde va a llegar su acción. La acción, aunque se habla siempre de la acción de un músculo, este músculo es muy pequeñito, o sea, hay otros músculos que también tienen esta acción. ¿Cuál es su acción? Flexiona la cabeza cuando trabaja, cuando se contraen los dos músculos rectos. Y si trabaja uno solo, inclina la cabeza hacia ese lado. Su inervación, el primer nervio cervical. Aquí lo podemos ver. Entonces, al recto anterior de la cabeza, ahí lo pueden ver pintado en un color diferente para mostrarnos eso desde la apófisis transversa hasta el surco basilar. Ahí lo tienen, es un músculo muy pequeño. Siguiente, músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello, entonces, como ustedes ven, forma una masa muscular bastante grande. Dice, si lo fijan bien, dice, tiene forma de un triángulo isósceles de base medial. ¿Qué es un triángulo isósceles? El que tiene los tres lados iguales, ¿no ve? Y
su base medial. Entonces, lo que tenemos que encontrar aquí es una base así, uno de sus lados así y el otro así. Esa sería la figura que deberíamos imaginar lo tienen estos músculos. Por lo tanto, presenta una porción longitudinal que viene a lo largo de la columna, una oblicua inferolateral, ¿sí? Y una oblicua superolateral. Las otras dos son laterales, superior e inferior. Entonces, esa es la forma del triángulo isósceles. La porción longitudinal, fíjense, dice, inicia desde D3, desde que inician las dorsales, van ascendiendo para terminar en C2, C3 y C4, ¿no? Es decir, van a ir haciendo, en resumen, toda una fila así larga. Los músculos van a comenzar hacia la parte inferior y van a terminar así como ven este sentido y van a terminar hacia arriba, formando una base medial. La porción inferolateral comprende las apófisis, va a ir desde D1, D2 y D3, desde el inicio de las vértebras dorsales, va a dirigirse hacia las apófisis transversas de C5, C6 y C7, así. Y la superolateral se comporta de la misma forma con sus apófisis transversas C3, C4, C5 y finalmente van a terminar por un tubérculo en la primera cervical, en el atlas. En resumen, tiene forma de un triángulo, tiene 3 lados y tiene una porción medial y 2 porciones laterales, una arriba y otra hacia abajo. Se organiza, se origina, se inserta, se reconstituye, otra fibra más arriba va haciendo lo mismo. Entonces, eso es lo que hace. Bueno, la descripción, ustedes han visto que no preguntamos tanto de descripciones de los músculos. ¿Cuál es la acción? Flexiona la columna cervical. Las porciones laterales le dan un movimiento de rotación que dirige la cabeza hacia su lado. ¿Qué tenemos que acordarnos del nombre del músculo? Nombre del músculo, largo del cuello. Aunque no crean, debe ser por la rapidez de contestar al último. Yo preguntaba si el músculo largo del cuello movía la cabeza. Y me han dicho que sí. Y yo digo, ¿cómo puede mover la cabeza si la última, la parte más superior, llega al atlas? ¿Sí? Entonces, esta acción estamos hablando de literal, de directo. Su acción es, pues, la columna cervical. Mueve la columna cervical. Flexiona la columna cervical. No tiene inserciones en la cabeza. No tiene inserción, por lo tanto, no puede mover la cabeza. Sí, pero donde se mueve el atlas también va el occipital. Esa no es la pregunta. La pregunta es anatómica. Bien, y rotación, porque obviamente si este lado se contrae y este no, la cabeza va a girar hacia el lado que se está contrayendo. Por esa razón son rotadores. Bueno, y ahí viene otra vez al músculo largo del cuello, donde se puede ver otra vez esa forma que tiene de triángulo isósceles. Si nos fijamos hacia arriba, el largo de la cabeza, por ejemplo, va a terminar en el occipital. Entonces, no es lo mismo la acción del largo de la cabeza que la acción del largo del cuello. ¿Por qué? Por la superficie de inserción que toma. Entonces, ahora sí entramos. Músculo largo de la cabeza, ahí pintado, diferenciado de lo demás, no es tan extenso como el anterior, pero es voluminoso, ¿no? El más voluminoso, lateral y superficial de los 3 músculos, une la columna cervical, aquí están las vértebras cervicales, a la porción basilar del occipital. Aquí lo estamos viendo por delante del recto anterior de la cabeza. Ahí lo vemos llegando a ese músculo. Ese sí está llegando a la cabeza, al occipital. Entonces, se origina en el vértice de C3, C4, C5, fíjense, desde ahí va a dirigirse, va a cubrir a los anteriores, habíamos visto al recto anterior, habíamos visto al largo del cuello. Este músculo es más superficial, es un poco más anterior y les cubre en ese trayecto. Finalmente, se inserta en la porción basilar del occipital. ¿Sí? Entonces, su acción:
flexiona y rota la cabeza. Tiene la misma acción. También flexiona. ¿Cuándo flexiona? Cuando los dos músculos se contraen. Flexión. También rota, pero lo que cambia es qué. ¿Y qué va a flexionar? ¿Qué va a rotar? La cabeza, no el cuello, porque no tiene acción sobre el cuello. Bien. Y la inervación es el plexo cervical. Bien. Ahora, nos vamos a los músculos en relación al hioides. Estos músculos, la anterior clase ya habíamos hablado y habíamos señalado en relación al hioides tenemos dos grupos musculares. Los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. Hioides, suprayoideos, hioides, infrayoideos. Ahora, si nos fijamos en el nombre, menos uno, que es el digástrico, todos, y el tiroideo, todos los demás dicen hioideo, o sea, se relacionan con el hioide. Pero obviamente hay que determinar cuáles están arriba, cuáles están abajo. Entonces vamos. Los infrahioideos, que son los con los cuales vamos a comenzar el estudio, son el esternohioideo, el esternotiroideo, el homohioideo y el tiroideo. Parece complicado, vamos a ver después que no lo es tanto. Y entre los suprayoideos, vamos a ver el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo y el genioideo. Entonces, esos son los músculos en relación al hioides. No sé si les gusta este tipo de tema, lo encontré, lo puse ahí. Está más claro, pero no se diferencia de esto, ¿no? Por ejemplo, de una fotografía, ahí se ve al hioides, a la distribución de los músculos suprayoideos e infrayoideos. Cada uno con su gusto. Vamos con los infrayoideos. Los infrayoideos son músculos delgados, son largos, acintados, aplastados, y hemos visto que se encuentran más superficiales, porque hemos comenzado con los profundos. Estos, digamos, son más intermedios, están en el siguiente plano del plano profundo que habíamos estudiado. Ahora, hemos visto que son 4. Esos 4 se organizan en un plano superficial y un plano profundo. Entonces, como Rubiera hace, describe desde el plano profundo hacia la superficie. Entonces, en el plano profundo tenemos que ver al esternotiroideo y al tiroideo. Aquí hay que tomar en cuenta el nombre del músculo, y lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Fíjense, los músculos hioideos deberían llegar en la mayoría al hioides. Ya hemos visto que no todos necesariamente llegan al hioides, pero bueno, deben llegar al hioides. Pero si nos fijamos, en el plano profundo hay un músculo que dice esternotiroideo. Este músculo, para comenzar, no va a llegar al hioides, va a llegar al cartílago tiroides. El cartílago tiroides es inferior al hioides, entonces se va a quedar aquí. Por eso dice esternotiroideo y por eso es de la región infrayoidea, pero no llega al hioides. Eso, ojo, hay que marcarlo. El otro, tiroideo, este es pequeñito y parece ser la continuación del otro. Nace en el cartílago tiroides y llega al hioides. Es pequeñito y parecería que hace el mismo camino. Sigamos. En el plano superficial tenemos un músculo que se llama esternohioideo. Y obviamente si es esternohioideo va a venir desde el esterno hasta el hioides. Entonces, este músculo es mucho más largo que los dos anteriores y es más superficial. ¿Sí? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Yo les podría decir que un esternotiroideo y un tiroideo sería igual que un esternohioideo, es la suma de los dos, pero en un plano más superficial. Y finalmente tenemos al homohioideo. Bueno, con esta presentación entonces nos vamos. Vamos con el esternotiroideo.
Fíjense, ahora sí se lo puede ver aquí clarito al cartílago tiroides y aquí al dioides. Entonces, el esternotiroideo es anterior a la laringe. Acuérdense que este cartílago tiroides hacia abajo va a formar la laringe y aquí abajo ya se ve la tráquea. Entonces, a eso se está refiriendo. Es anterior a la laringe y a la glándula tiroides. Y como su nombre lo dice, va a ir desde el esternón hasta el cartílago tiroides, ¿no? Va a ir hacia el cartílago tiroides y se va a quedar ahí, en el cartílago tiroides, en la base del cartílago tiroides. ¿Dónde se origina? En la cara posterior del manubrio esternal. Acuérdense que aquí está el esternón y aquí está la clavícula. Entonces sus haces van a entrarse y se van a colocar en la cara posterior del esternón, más o menos, a la altura del manubrio esternal, de la porción más superior que tiene el esternón. Se va a relacionar con el primer cartílago costal. Aquí más o menos está la primera costilla. Y entonces va a ascender para, en su camino, encontrar al lado opuesto. Va a relacionarse con la glándula tiroides. La glándula tiroides está aquí, como ven, toma relación en camino a su ascenso. Cubre a la glándula tiroides y se fija en la cara lateral del cartílago tiroides. Este es el cartílago tiroides, hasta ahí va a llegar, la flechita roja lo está mostrando. Tiroideo, el siguiente, ya hemos dicho, es su continuación. Entonces, es otro músculo, pero parecería que sigue ese camino. Fíjense, aquí terminó el esternotiroideo y este otro músculo va a ir desde la base y parte lateral del cartílago tiroides, va a ir hacia el dioides, ¿sí? Entonces, ahí se lo puede ver. Continúa al esternotiroideo por arriba, por eso es. ¿Dónde se origina? En los tubérculos del cartílago tiroides. No nos apuremos que ya vamos a llegar a ver laringe antes de cambiar de segmento. Asciende anteriormente hacia la membrana tiroidea. Si ustedes se acuerdan, la membrana tiroidea comunicaba el cartílago tiroides con el dioides. Entonces se va a relacionar con esa membrana. Y finalmente va a terminar en la cara posterior del cuerpo del dioides. Va a ir hacia atrás, va a llegar al cuerpo antes de la articulación y lo va a hacer por detrás. Y en la mitad de la cara inferior del asta mayor, la otra partecita va a encontrar ya al asta mayor y también va a terminar en su parte más lateral. Bien, ahí hay un cambio de color, me ha parecido también interesante para que puedan ver al esternotiroideo llegar al cartílago tiroides y al tiroideo terminar en el dioides. Entonces, esto es lo que se ve, este amarillo y rojo. Son dos músculos del plano profundo, pero se parecen mucho al siguiente músculo que vamos a ver, que es el esternoioideo. El esternoioideo, lo que habría que decir es más o menos lo que hemos visto en los anteriores dos músculos. Es delgado, es acintado, cubre a los anteriores porque es más superficial, está en el plano más superficial, se une a la clavícula. De hecho, el nombre para algunos es esternoioideo y hay otros que le llaman a este músculo esternocleidoioideo. ¿Por qué esa diferencia? Porque nace en la cara posterior del esternón y en algunas ocasiones también nacen en la clavícula. No todos los anatomistas han encontrado los dos haces, por eso algunos le llaman esternoioideo y otros esternocleidoioideo. De todas maneras es el mismo músculo. Cubre a los anteriores y básicamente va clavícula y oides. Esternón y oides. Ahí es donde va. Si hay que ir describiendo con mayor detalle, extremidad external de la clavícula, ligamento esternoclavicular, donde la clavícula se articula con el esternón, sube hacia arriba y va a ir sin intermedios, aquí está cortado, va
directo, pasa por encima y como ven va directamente hacia el borde inferior del hioides donde va a terminar. Dice, a diferencia del anterior, no necesariamente se une o se relaciona hacia el lado, sino que deja un espacio donde se puede ver a la laringe, a la glándula tiroides y los elementos anteriores del cuello. El homoyoideo. Aquí es importante porque la anatomía siempre es tramposa. Y fíjense, dice músculo homoyoideo. Y fíjense cómo comienza. El músculo homoyoideo es el músculo digástrico. Y en el examen, yo siempre me gusta fastidiar a la gente que no viene a clases. Les pongo, descríbame al músculo digástrico de la región infrayoidea. Todos asustados, no hay digástrico infrayoideo. ¿Hay digástrico? No, eso. Entonces pongan, no hay. ¿Quieren así? Bueno, ¿por qué se llama digástrico? Obvio, ¿no? Tiene un vientre superior, un vientre inferior y un tendón interno. ¿Es un músculo digástrico? Es un músculo digástrico. ¿Se llama digástrico? No se llama digástrico. Se llama homoyoideo. Entonces, el homoyoideo es el músculo digástrico de la región infrayoidea. ¿Hay en la región suprayoidea? Hay. ¿Se llama digástrico? Sí. ¿Entienden? Entonces, cuidado con esas trampas. Es un músculo digástrico, tiene un vientre superior, tiene un vientre inferior, unidos por un tendón intermedio. Une la escápula, por eso se llama homo, la escápula o omóplato al hioides. Entonces es bastante largo. ¿Sí? Descripción, entonces la descripción por vientres. El vientre inferior nace del borde superior de la escápula. Borde superior, escápula, ahí vemos el oído. Pasa por detrás de la clavícula, lo están viendo, pasa por detrás de la clavícula, delante de los escalenos, los siguientes músculos, que lo vamos a ver en la parte lateral, por eso no lo estamos mencionando. Está ascendiendo delante de los escalenos y de pronto cambia de dirección, y esta dirección oblicua que estaba haciendo hace que se vuelva de pronto vertical. Pasa el tendón y se vuelve prácticamente vertical. Entonces, en ese camino que estaba haciendo, forma su tendón intermedio, vuelve a volverse, se vuelve carnoso y desde ahí forma el vientre superior, que va a dirigirse también en el plano superficial al borde inferior del hioides. Ahí se lo puede ver también sin ese resaltado. Y aquí está el tema de la vinculación clínica y que no está anotado, creo, en la presentación, pero está anotado en las relaciones. ¿Es importante el homoyoideo en la región infrayoidea? Sí. ¿Tiene interés? Sí. ¿Interés? ¿Qué interés tiene? Interés quirúrgico y clínico. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, aquí está el homoyoideo naciendo de la escápula, formando su tendón. ¿Qué dice la anatomía topográfica? Que cuando el vientre inferior se vuelve tendón, ese momento es también cuando se va a relacionar con el paquete vasculonervioso principal del cuello. ¿Y cuál es el paquete vasculonervioso principal del cuello? La arteria carótida común, que más allá se va a dividir en carótida externa y carótida interna. El nervio vago, y la vena yugular interna, ¿no? Entonces, estamos viendo ese momento. Y la imagen del otro lado está haciendo exactamente lo mismo. Está formando su vientre inferior, está cambiando al tendón, y en ese momento aparece eso. Entonces, el cirujano o los que están haciendo la disección, si quieren identificar a la arteria carótida común, a la vena yugular, etc., un buen corte o un buen momento es identificar al homoyoideo y encontrarlo en esta transición.
también tiene un interés clínico. El interés clínico radica en esa posición en la que sobre todo los vientres musculares o incluso la porción tendinosa, cuando se contrae el lomo yoideo, lo hace sobre la vena yugular interna. Y la vena yugular interna es apretada por este músculo, dependiendo, por supuesto, del desarrollo de la persona. ¿Cuál es el problema con eso? De que en algún momento puede haber una insuficiencia venosa, una dilatación de esa vena, lo cual puede notarse y puede dar síntomas de claudicación vascular. Bien, nos faltaba la acción, ahí está la acción de los músculos infrayoideos. Los músculos infrayoideos son abatidores del hueso yoides. ¿Qué quiere decir? Llevan abajo al yoides. El esternoyoideo y el lomoyoideo actúan directamente sobre el yoides. Los dos son yoideos. El primero, el esternoyoideo, tracciona al hueso hacia abajo. El homoyoideo hacia abajo, pero además hacia atrás y hacia lateral. Y el esternotiroideo, el que no llega al yoides, abate la laringe porque termina insertado en la laringe y fija la inserción para que el tiroideo pueda abatir o pueda llevar hacia abajo al hueso. Como ven, solamente ahorita creo que lo más confuso son los nombres, pero las descripciones no son completas. Músculos suprayoideos. Suprayoideos, ahí están pintaditos también, en relación a el yoides hacia arriba. ¿Qué comprenden? Genioideo, miloyoideo, digástrico y estiloyoideo. Muchos de ellos ya lo hemos descrito. Entonces veamos lo importante. Desde el punto de vista funcional pertenecen al grupo de músculos de la masticación, pero entendida la masticación como masticación y deglución. No mastican, pero ayudan a la deglución. Y la deglución fisiológicamente está junto a la masticación. Bien, vamos con el genioideo. Entonces, el genioideo es un músculo corto, plano, que está en la mandíbula y oides. Esa es la relación que tiene, mandíbula y oides. ¿Dónde se encuentra? Ya lo hemos visto también, espinas mentales, procesos Jeni, y desde ahí se van a dirigir a la cara anterior del cuerpo del yoides. ¿Sí? Inervación, nervio hipogloso mayor, 12º par craneal. Aquí estamos viendo la cara posterior de la mandíbula, la inserción de las espinas mentales o apófisis Jeni. Aquí arriba, superior, genigloso, se lo ve claramente, y aquí el genioideo, cara anterior del yoides, ya lo estamos viendo llegar e identificar al genioideo. Ahí sí se lo puede ver claramente, y ahí también hay una flechita que dice genioideo. Esta es otra forma de describir. Aquí está la lengua, de la misma forma la mandíbula, genigloso, genioideo. Otra vista, estamos mirando desde arriba, estos dos que están cortados, ¿cuáles son? Los geniglosos, por supuesto, por eso han sido cortados. Hacia un lado, entonces está el genioideo, y al fondo está el miloyoideo, insertado en la línea miloyoidea. Justo de él vamos a hablar, el miloyoideo igual, donde nace en la línea miloyoidea que se encuentra en la cara posterior, comienza en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula y se va en la cara medial y tiene unas líneas bien notorias. Las fibras anteriores y medias, fíjense, aquí está la línea media. La parte más anterior se fija en la parte media, en un rafe, mientras que la parte más posterior va a formar primero un tendón y de ahí recién va a llegar al yoides, mientras que las partes de adelante se van a entrecruzar y van a formar un rafe. La inervación, rama del trigémino, quinto par, o sea, V3, ¿no? Entonces, ahí está la relación, fíjense, aquí está el miloyoideo, ahí está formando el piso de la boca.
Siguiente, el digástrico. Ya hemos hablado también del digástrico. Hemos dicho por qué se llama digástrico. Hemos encontrado dos vientres. A diferencia del homoioideo, sus vientres son vientre posterior y vientre anterior y tendón intermedio. El otro era vientre superior y vientre inferior. En eso se diferencia el homoioideo. Es un músculo digástrico, su vientre posterior nace en la mastoides, desciende, forma su tendón intermedio y, como ya habíamos dicho, perfora a el estiloioideo. El estiloioideo de forma monjal, etc. Hemos dicho también de que el digástrico no se inserta directamente sobre el ioides, sino que lo hace indirectamente a partir de una lámina aponeurótica. Eso también ya lo hemos explicado. Y aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Estamos viendo al digástrico formando su lámina aponeurótica. El estiloioideo, como su nombre lo indica, va a nacer en la apófisis estiloides y desde la apófisis estiloides se va a dirigir hacia desde la apófisis estiloides hacia el ioides. En su camino va a formar el ojal que va a ser atravesado por el digástrico. Inervación, este sí es séptimo par, nervio facial. Ahí estamos viendo a el estiloioideo formando el ojal para que el digástrico lo perfore. La acción de los supraioideos son elevadores del ioides, por supuesto, por sus inserciones que tienen a nivel de la mandíbula. Entonces, elevan, descienden la mandíbula según tomen su punto fijo. Si el ioides toma el punto fijo, ayudan a bajar la mandíbula. Si la mandíbula toma punto fijo, ayudan a elevar al ioides. Bien. Algo para terminar, mnemotécnicos. Esto ustedes lo conocen mejor que yo, pero a mí me gusta siempre hablar del mnemotécnico. Para los infraioideos, ustedes saben, este hombre está tirado, ¿no? Eso nos ayuda a identificar que los infraioideos, acuérdense que tenemos ¿cuál? ¿No? Es cualquiera de los externos, fíjense que hay dos. Esternotiroideo, esternoioideo, homoioideo y tiroioideo. Entonces, ahí han quedado en rojo los nombres, cada uno nos identifica los cuatro. Fíjense que esto no tiene nada que ver con los músculos supraioideos. Para los músculos supraioideos, esa ayuda a memoria es diga estilo mi general, ¿no? Diga estilo, ¿por qué? ¿Qué sería? Digástrico es estiloioideo, miloioideo y genioideo. Entonces, como ven, si ustedes se aprenden, eso solo son ayuda a memoria, no tendrían tener dificultades para diferenciar los músculos supraioideos de los infraioideos. La próxima clase vemos región lateral del cuerpo.